Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos hoy. La Cisjordania ocupada continúa viviendo los picos de violencia más graves en años, unas tensiones agravadas por los planes expansionistas del gobierno ultraderechista de Israel. Un mes después de los terremotos que devastaron el sur de Turquía y el norte de Siria, los refugiados sirios viven un recrudecimiento del racismo mientras intentan sobrevivir tras la catástrofe natural. Y en Líbano, la población sigue padeciendo en medio de una crisis económica y social sin precedentes. Más del 80% de la población vive bajo el umbral de pobreza y muchos libaneses no alcanzan a cubrir la canasta básica. Iniciamos en la Cisjordania ocupada, con el repunte de violencia en los territorios palestinos ocupados por parte de colonos israelíes. El Departamento de Estado estadounidense publicó un informe en el que señala que Israel a menudo no evitó los ataques de los colonos contra palestinos durante el 2021, algo que se está acentuando con la coalición ultraderechista de gobierno. Previamente hablamos con Qassam Moaddi. Él es periodista palestino basado en Ramallah y le preguntamos sobre por qué está incrementando estos ataques de colonos y las fuerzas de seguridad israelíes en localidades estratégicas. Sí, esta ola de violencia israelí contra ciudades palestinas en Cisjordania viene llevándose a cabo desde hace más de un año y se ha concentrado en Nablus, Jenin y recientemente en Jericó también. La razón es simplemente que en estas zonas particularmente se ha venido desarrollando un fenómeno, digamos, la extensión de un fenómeno que siempre ha existido, que es el de el activismo de los palestinos contra la ocupación israelí. Digamos que siempre, desde que la ocupación comenzó hace 50 años, los palestinos siempre enfrentan a las fuerzas israelíes cuando impulsan en las ciudades con piedras. En estos lugares, desde hace casi un año, jóvenes palestinos, mayoritariamente no organizados en ninguna facción, mayoritariamente sus 20 y 30, sin experiencia política o militante, han venido armándose. Y esto ha venido creando un fenómeno que preocupa a Israel porque desafía su control de Cisjordania y las incursiones israelíes se han vuelto más violentas porque van dirigidas a toda la población como una manera de reprimir la población para quitarle el apoyo a estos grupos que se han venido armando como una forma de controlar y someter a la población. Qassam también nos explicó cuál puede ser la deriva regional con el incremento de los asentamientos ilegales por parte de los colonos israelíes. La expansión de las colonias nunca se detuvo un solo día. Y lo que Smotrich dijo hace pocos días, desafiando a la administración norteamericana que la expansión de las colonias no se detendrá un solo día, es solamente un anuncio público de lo que siempre ha sido una política israelí constante. Lo que sucede, lo que sí es variante, es que con colonos extremistas dentro del gobierno, los colonos se sienten más apoderados y se sienten con más impunidad y con las manos sueltas. También vemos otros fenómenos, por ejemplo, que ahora Israel comienza la formación de una nueva fuerza armada que van a llamar la Guardia Nacional, que básicamente se va a formar, como los reportes parecen indicar, de colonos. Y esto es muy peligroso, porque la población palestina está completamente indefensa. Los pocos jóvenes armados en Nablus no son una fuerza de defensa. Y la población palestina se encuentra en una situación muy vulnerable en esta situación. Por eso, pero el factor importante aquí es que durante tantos años no ha habido ninguna presión consistente, verdadera, sobre el gobierno de Israel por parte de la comunidad internacional. Por eso Israel hoy se siente simplemente libre de hacer lo que quiera, más aún con extremistas dentro del gobierno. Cambiamos de tema. A un mes de los devastadores terremotos en el sur de Turquía y el norte de Siria, con casi 50.000 muertos, miles de refugiados sirios siguen en el limbo y en el desamparo, una crisis humanitaria que ha agudizado el racismo y la hostilidad, mientras del lado sirio esperan la ayuda humanitaria que sigue llegando a cuentagotas.
Para hablar de esto tenemos desde España a Okba Mohammad. Él es periodista sirio y fundador del medio Bainana. Gracias por acompañarnos. Okba, quería preguntarte, ¿qué está ocurriendo con los refugiados sirios en Turquía y qué está haciendo el gobierno turco para protegerlos? Bueno, primero en la parte del sur de Turquía, que es el centro del terremoto, vivía antes del terremoto 1.700.000 refugiados sirios en esta zona, y después del terremoto hay mucha gente se quedaron sin hogar, sin casas, y hay mucha gente que se está viviendo en tiendas de campaña ahora mismo, está refugiando a la calle. Sobre todo porque hay réplicas de vez en cuando y la gente tiene mucho miedo. El número de refugiados sirios que volvieron al noroeste de Siria desde Turquía, cerca de 44.000 personas. Algunos han vuelto para ver y visitar a sus familiares, y otros volvieron al noroeste porque no lo quedaron nada en Turquía después del terremoto. Y el gobierno turco ha facilitado estas vueltas por dos cosas. Uno, para animar que los refugiados se queden en su país, y dos, para que visiten a sus familiares y si quieren volver a Turquía ya después, que no hay problema. Varias personas también han denunciado racismo contra esta población refugiada en Turquía. ¿A qué se debe y cómo se manifiesta? Hay casi 4 millones de refugiados sirios viven en Turquía, entonces el racismo existía siempre contra los sirios, y además ahora se está aumentando, y es más complicado para los refugiados sirios en Turquía por el terremoto. Y yo creo que es al revés, porque el gobierno de Erdogan, que siempre habla de que quiere mejorar la situación de los refugiados sirios y tal, aunque amenaza a Europa siempre por el tema de los refugiados sirios para recibir dinero. Pero la oposición de Erdogan, como amenaza cuando llega al poder, va a echar a los refugiados sirios. Erdogan quiere mostrar el contrario, ¿no? Entonces, yo creo que es un papel, es un juego entre las manos del gobierno, que sea de Erdogan o de la oposición, el tema de los refugiados sirios en Turquía. Y al respecto, acabamos de publicar un artículo de una compañera nuestra que está en Turquía. Se está denunciando el racismo porque ha perdido su hogar y por el terremoto, además de perder 50 personas de sus familiares. No está encontrando una casa, y porque los turcos no quieren alquilarla un piso por ser refugiada siria. Okba, usted es cofundador de un medio creado por refugiados y migrantes sirios en España. ¿Qué es Bainana? Bueno, Bainana es el primer medio de comunicación bilingüe en español y en árabe creado por periodistas refugiados sirios. Hemos creado este medio en abril de 2021 para informar sobre la situación de los migrantes y los refugiados en España en particular, porque vivimos aquí y también en otros países europeos, y las rutas migratorias de Grecia, de otras rutas también. Y porque no creemos que no hay suficiente cobertura profunda de los migrantes en Europa, ¿no? Por parte de los medios. También porque nosotros, bueno, desde la perspectiva de un periodista refugiado que cubrió la guerra en Siria y ha vivido un proceso migratorio, pues tenemos una perspectiva de informar sobre la situación de los refugiados sin prejuicios, y informar sobre la realidad, y también para romper el estereotipo que tienen medios de comunicación o también la gente aquí sobre los migrantes en general. Okba, ¿y por qué es tan importante este tipo de medios independientes y creados por la misma población siria para el cubrimiento de crisis humanitarias como la del terremoto? Estamos informando desde el primer momento del terremoto, aunque nuestro objetivo principal no es Siria, aunque somos sirios, pero este caso fue excepcional, y si nosotros no vamos a cubrir, como somos sirios y tenemos un medio de comunicación,
No creo que otro medio, por ejemplo, no tiene corresponsales en Siria, etcétera, que nos va a cubrir mejor. Entonces, hemos puesto alerta máxima desde el primer momento del terremoto y lo estamos cubriendo con muy pocos recursos porque nosotros no tenemos un fuente de ingreso estable en la revista. Y acabamos también de lanzar un proyecto que se llama Voces de Siria, es como el artículo que te acabo de contar, para que los periodistas sirios que están en el terreno, en Siria o en el sur de Turquía, al centro del terremoto, que informan, es una forma para apoyarles porque viven al margen, ¿no? Y también para cubrir las consecuencias del terremoto y no dejarla como cualquier otra cosa que ocurre en el mundo, lo toman como una moda, ¿no? Una semana o 2 semanas y ya está, porque eso es un terremoto, ha dejado miles de muertos y tiene consecuencias a lo largo del tiempo y necesita cobertura continua. Gracias, Okba, por estar en France 24 y recuerden que pueden encontrar más información sobre este medio en bainana.es. Nosotros terminamos en Líbano. La crisis económica y la inflación récord hacen que muchos libaneses ya no puedan pagar por la atención médica o sus medicamentos. La moneda local perdió más del 98% de su valor desde el inicio del colapso económico en 2019. Hambruna, robos, escasez de alimentos y agua potable es el paisaje diario en el país. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos cuenta más sobre esta situación desde un popular centro comercial ahora fantasma. Nos encontramos en el corazón comercial de la ciudad de Beirut, en este moderno centro comercial que emula los antiguos zocos árabes, lleno de joyerías y de tiendas caras de marcas internacionales, pero ahora la mayoría de los establecimientos están vacíos y cerrados porque no hay clientes. La libra libanesa sigue cayendo en vacío y probablemente en las próximas semanas podría alcanzar los 3 dígitos al cambio del dólar, es decir, 150.000 libras libanesas por $1, cuando hace apenas 3 años eran 1.500 libras por $1. Como consecuencia, los empleados públicos están ganando menos de $50 al mes y aquellos que tienen su dinero en las cuentas bancarias tampoco pueden sacarlo por el corralito impuesto por los bancos para mitigar la crisis financiera. El Líbano navega como un barco a la deriva y los primeros en abandonar el banco son las autoridades. No hay presidente ni gobierno, lo que hace crecer la inestabilidad económica, pero sus señorías no tienen la suficiente voluntad de zanjar sus diferencias para poder elegir a un nuevo jefe de Estado. Mientras, el corazón de Beirut se ha apagado porque la electricidad solamente llega 2 horas diarias y es que con las arcas vacías el Estado no puede adquirir combustible. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Expreso de Oriente. Los invito a seguir todas las ediciones en nuestra página web france24.com.